Hola, mi querido alquimista, ¿cómo estás? Espero que estés mejor y mejor, esperando que el camino de embellecer tu alma sea cada vez más y más armónico. Bienvenido, como siempre, a Mi Alquimia Emocional, el podcast que alimenta tu alma. Gracias por escucharme y por conectar con esta comunidad de alquimistas tan hermosa. Mi nombre es Marifer Pérez y el día de hoy vamos a hablar sobre por qué a la gente no le gusta hablar. Ya sabemos que la comunicación es uno de los elementos más importantes para una relación, para cualquier tipo de relación también en sí. Pero si te das cuenta, a muchas personas no les gusta hablar de las cosas importantes o de las cosas que les molesta. ¿Y por qué? Porque se vuelve casi siempre un caos, termina en una pelea o en una discusión fuerte. ¿Y por qué? Porque no saben hablar, no se saben comunicar. Entonces lo que sucede es que se crea una creencia limitante hacia el diálogo, hacia el hablar, hacia expresar, para poder solucionar algo, ya que lo que ocurre es lo opuesto. Hay peleas, hay discusiones. Entonces ya esas personas vinculan el hablar algo importante, el haber un diálogo, con una discusión. Entonces mejor dicen o concluyen: ay, ¿para qué hablo si nunca entiende? ¿O para qué hablo si se va a enojar? ¿O para qué le digo si de todos modos va a ser lo mismo? Y lo que pasa es que el silencio mata, va matando la dulzura, la comprensión, la paciencia y todo por tener miedo a hablar. Y ese miedo viene justo de no saber cómo dialogar, porque si realmente supieras comunicarte de manera asertiva, verías la comunicación como algo completamente normal, con todas sus letras, como algo que es necesario y que aparte armoniza las relaciones, en lugar de separarlas. Pero como usualmente las personas no saben comunicarse, porque tuvieron un mal ejemplo de sus padres o de su familia en general, ni se atreven a tocar ciertos temas por evitar una pelea, que si te pones a pensar, realmente no tiene por qué existir una pelea o una discusión fuerte cuando se comunica de manera inteligente y de manera asertiva. Así que te dejo con estas preguntas. Si te da miedo hablar de lo que te molesta con tu pareja, o con tus hermanos, o con tus padres, o alguien muy cercano, ¿es porque tienes miedo a que se enojen? Puede ser una. Número 2, porque crees que te vas a enojar y explotar y no vas a poder hablar. Porque ya estás tan enojado, ya te has quedado callado tanto tiempo, que si en el momento en el que oses hablar del tema o de expresar cómo te sientes, quizás percibes que vas a explotar y que vas a terminar hiriendo a las personas. Sin embargo, esto no tiene que ser una realidad. Si tú poco a poco empiezas a aprender a comunicar lo que necesitas, lo que estás sintiendo, lo que te preocupa en su momento, en el momento en el que te toque hablar, porque si de repente ya lo quieres decir cuando ya todo se esté desbordando, por supuesto, la manera en la que lo vas a expresar va a ser explotando, así como un volcán, y quemando todo a su alrededor, no importando qué. Punto número 3. ¿Acaso sientes que si hablas, ya estás asumiendo que la otra persona no puede cambiar si le hablas bien? Y entonces prefieres ya no decir nada para no toparte con una decepción o con quizás con la misma discusión de siempre. Pero aquí yo te invito a que hagas conciencia que si tú aprendes a hablar asertivamente, la persona lo más probable es que empiece a ver todo de otra forma, desde otro punto de vista. Y la verdad, como seres humanos tenemos que aprender a negociar. Esto es muy importante, ya que todo en la vida es diálogo, todo en la vida es comunicación. Y si esto no lo sabemos hacer, vamos a empezar a generar problemas siempre, porque no hay un buen diálogo, no hay una buena comunicación. Y como las cosas se arreglan hablando, tú vas a evitar cualquier tipo de diálogo porque tú ya lo relacionaste con una discusión, o con algo difícil, o con una batalla, o con momentos desagradables, cuando realmente no tiene por qué ser así. Ahora te dejo con otra pregunta. ¿Cómo se comunicaban en tu casa? ¿Acaso tú veías que tus papás siempre peleaban? ¿Incluso tus abuelos? ¿Se hablaban con gritos? ¿Siempre había discusiones? ¿Cómo es la comunicación en tu casa? ¿Qué fue lo que tú viste? ¿O acaso te enseñaron a siempre callarte?
y nunca hablar de las cosas y esconder las cosas y fingir que todo está bien. Porque esto, mi querido alquimista, déjame decirte que es la mayoría. La mayoría de las familias es, ¿sabes qué? No hay que hablar del tema, mejor lo dejamos aquí. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a abrirlo? Cuando muchas de las veces, la mayoría de las veces, la verdad, se necesita hablar. Porque todo lo que no se habla se reprime y tarde o temprano va a salir. Por supuesto, sé que hay temas que no son cómodos tocar, pero muchas veces es necesario para arreglar los malos entendidos e incluso para enmendar corazones rotos. Porque por muchas cosas que se dijeron o no se dijeron, hicieron o no hicieron, hay personas que todavía en tu familia o cercanas a ti están heridos o están heridas y no quieren decir nada porque no tienen el hábito de expresar. Y cuando se callan las cosas, el corazón se va envenenando, porque es, ay, fulanito me hizo esto y me dolió, pero no le voy a decir que todavía me duele, ¿no? O a mi hermano, o a mi primo, o a mi pareja, o a quien sea. A quien sea, claro que tenemos una relación cercana. Y muchas de las veces cuando callamos, como decía anteriormente, el corazón se va cerrando. Y tú te vas cerrando hacia las personas que quieres, en lugar de, por supuesto, quizás pasar por un momento pequeño de incomodidad y tener el valor de decir, oye, ¿sabes qué? Fíjate que esto me dolió, fíjate que lo que pasó el otro día todavía me sigue molestando, me gustaría hablar del tema, me gustaría que esto no se volviera a repetir o simplemente me gustaría expresarte lo que sentí, no para que te sientas mal, no para culparte, sino para que empiece a haber este diálogo entre lo que yo siento y lo que tú estás sintiendo, porque quizás no tienes la menor idea de lo que yo siento cuando haces esto o dices esto, o lo hiciste hace un año, ¿no? Pero todavía lo llevo cargando y lo quiero expresar. Porque si te das cuenta, si seguimos haciendo esto, quedándonos callados, son patrones, son hábitos, que lo más común es que lo hayas aprendido de tu familia. Y no necesariamente los tienes que seguir. Si tú así lo eliges, no los tienes que volver a repetir. Tú puedes elegir hacerlo diferente, incluso para las próximas generaciones, y poner el ejemplo. Y antes de que se me olvide, también me he dado cuenta que la gente no quiere hablar de las cosas que se tienen que hablar, como hemos dicho, o temas importantes, o temen hablar de cómo se sienten, o lo que les molestó, o lo que les dolió, por miedo a que algo peor explote, por miedo a que empeore algo y por supuesto generar ahora sí un enojo mucho más grande y por eso prefieren mejor quedarse callados. Pero si aprendes a comunicarte bien, si aprendes a ser asertivo, porque la verdad sí es un arte la comunicación, hay que saber cómo manejarla, sí hay que aprender, no es cuestión de solamente hablar por hablar. Encontrarás la clave para comunicarte siempre de la mejor manera en cualquier momento. Y por supuesto, si le agregamos un poco de inteligencia emocional, para poder tener siempre empatía y prudencia, que esto siempre nos ayuda a la hora de comunicar, se nos hará cada vez más fácil comunicar lo que verdaderamente queremos y sentimos a quien sea, especialmente a las personas cercanas a nosotros y que queremos mucho y que queremos acercar en lugar de alejar. Y te invito, mi querido alquimista, a que empieces a ver, a observar estos patrones de comunicación en ti y en tu familia, porque lo más probable es que si tienes problemas de comunicación, vienen de tu linaje. Así que observa cómo papá y mamá hablan, si callan, si discuten, si gritan o prefieren siempre esconder la información y actuar como si nada pasó y nada me afectó. Y seguimos igual, sintiendo como poco a poco hay corazones que se van cerrando y se van cerrando tanto que después ya es muy difícil abrir. No imposible, pero claro, ya es un hábito, acompañada de una emoción o una herida no sanada, por algo que no se habló en su momento. Y bueno, mis queridos alquimistas, espero que hayan hecho conciencia de sus patrones de comunicación con este podcast, para que así puedan animarse a hablar de lo que sí es importante, en lugar de preferir el silencio. Y bueno, les mando un abrazo lleno de alquimia
Y antes de irnos, les quería avisar que estoy muy emocionada porque abrimos un canal nuevo de meditaciones, un canal nuevo de podcast la semana pasada, donde estaré compartiendo meditaciones guiadas a petición de ustedes, ya que habían comentado muchos que no sabían cómo meditar y que les costaba trabajo. Así que la primera meditación que puse ahí es para principiantes. Y de esta manera vamos a comenzar a aplicar el mindfulness de una manera muy simple y de la manera más básica. Así que espero que lo disfruten y sobre todo que les ayude. Iré subiendo cada vez más meditaciones de todo tipo para que puedas contactar con tu yo interior, tu yo más sabio, pero también para que aprendas a enfocar tu mente, a tener este entrenamiento mental que todo alquimista debe tener para poder controlar su mente y no que su mente lo controle a él. Ya que la primera ley universal es la ley del mentalismo. Todo es mente y el universo es mental. Por ende, es justo y necesario tener una práctica de meditación donde empecemos a entrenar a nuestra mente a silenciarse y saber escuchar al alquimista que todos llevamos dentro. Este canal lo puedes encontrar aquí en Spotify o en otras plataformas como Mi Alquimia Emocional Meditaciones. Y si quieres una sesión conmigo de biodescodificación, Psyche, psicoterapia, hipnosis, no dudes en contactarme en mis redes sociales. Estoy como Marifer Pérez Psicóloga, ahí me puedes mandar un mensajito y en breve te estaremos contestando. Y como siempre, nos estamos escuchando aquí mismo en Mi Alquimia Emocional, alimento para tu alma.